Hola a todos ustedes. Por los que no me conocen, soy Theo van der Lau y he trabajado por mucho tiempo como consultor de la traducción bíblica, tanto en México como en Guatemala. Con mucho gozo. Les quiero presentar algo sobre el tema de honor y vergüenza y cómo aparecen en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Primero es importante saber la relevancia del tema. Hay diferentes culturas y tratando con otra cultura siempre es importante saber de qué cultura se trata. Y esto también vale para la Biblia. Para mejor entender la Biblia es importante saber el trasfondo cultural de ella. Vamos a ver 3 tipos de culturas y profundizar un poco más en la cultura de honor y vergüenza que era típica para los israelitas. Y finalmente vamos a ver unos ejemplos de la Biblia y su relevancia para la traducción. Pero para empezar, escriban una historia de su propia comunidad, una historia de un varón que ha perdido su honor o que ha experimentado una ofensa a su honor y cómo por fin pudo restaurar o restablecer su propio honor. Esto nos puede ayudar en entender cómo funcionan los conceptos de honor y vergüenza en nuestra propia comunidad y también pueden surgir unas palabritas útiles para la traducción. Los antropólogos distinguen 3 tipos de culturas, por lo general, porque cada cultura de hecho es una mezcla, pero nos vamos a enfocar en lo que es lo más característico para una cultura. El primer tipo es la cultura del temor y ocurre en comunidades indígenas en África y en las Amazonas. Y para ilustración, yo traje mi arco y flecha, que son muy típicos para estas culturas. La otra cultura es la cultura de la culpa. Esta es típica para las culturas que se han considerado como culturas cristianas en Europa y Estados Unidos. Y el tercer tipo es la cultura de la vergüenza, que es dominante en muchos países de Asia. Y las vamos a ver una por una. Ahora bien, la cultura del temor. La gente en estas culturas viven entre temor y poder. Poder quiere decir ausencia de temor. Y poder implica que las personas saben relacionarse bien con las fuentes del temor. ¿Y cuáles son estas fuentes? El mundo está lleno de espíritus, demonios, almas de los antepasados, etc. Y estos poderes viven por todos lados, en árboles, piedras, arroyos. Y cuando están molestos con los seres vivos, pueden causar desastres, enfermedades, muertes, terremotos, hambrunas. Brujería, magia, también es algo que puede espantar a las personas, maldiciones. Por eso es sumamente importante asumir el poder
sobre las fuentes del temor y quitarlo. Se puede, por ejemplo, si la fuente del temor es algo afuera, adquirir poder sobre las demás personas por medio de guerras intertribales, matar a los enemigos, o si el temor es de origen espiritual, aplacar a los demonios por medio de sacrificios y rituales complejos, con vudú, amuletas, palabras mágicas, rituales de sangre, para hacer contentos a los demonios, a los espíritus. Otra cosa, otra cultura de la culpa. No es temor y poder, pero la gente vive entre lo bueno y lo malo. Siempre hay que evitar lo malo y hacer lo bueno, y eso se llama ética. ¿Y qué es culpa? Culpa es un sentimiento incómodo e interno de una persona, o también puede ser un juicio externo de la sociedad sobre él, que esta persona ha traspasado una regla. Y la culpa es un sentimiento incómodo que no me deja en paz antes de que sea resuelta. ¿Cuáles son las causas de la culpa? Hay varias causas. Alguien traspasa una regla, hace algo malo, o algo malo pasa bajo la responsabilidad de alguien. Y si pasa algún desastre, la primera pregunta es, ¿qué individuo tiene la culpa? Y la culpa puede ser un juicio de la conciencia, algo interno, o de la sociedad o de un juez. Viene de afuera, pues. En esta cultura es importante quitar la culpa. Y la primera opción es echar la culpa a otra persona. Esto es muy común en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando hay un enfermo que no se sana, echa la culpa al doctor y muchas veces surgen pleitos que cuestan mucho dinero. Otra opción es quitar la culpa con una forma de penitencia. Decir, lo siento. Se puede castigar a una persona. Si yo paso por un castigo, después del castigo está hecho y se ha quitado la culpa. O se puede confesar la culpa y pedir perdón. Es algo que es muy bien visto en este tipo de culturas. Y obviamente en la Biblia se habla de culpa, sí, pero la culpa no es la más característica que la Biblia tiene que decir sobre el pecado. Porque hay otro tipo de cultura que es el trasfondo real del pensamiento de los israelitas. Y es la cultura de honor y vergüenza. La gente de este tipo de culturas no viven entre lo bueno y lo malo, no entre poder y temor, sino entre honor y vergüenza. Y es muy común entre los árabes. Yo traje mi ropa árabe para dar la ilustración. El honor es el estado ideal de buena reputación con los demás. Incurres vergüenza cuando pasa cualquier cosa que perjudique el honor. Por ejemplo, un accidente o un desastre. Por ejemplo, el nacimiento de un niño discapacitado
es fuente de vergüenza, aunque no sea mi culpa. Y en Joel 1:11 dice que los campesinos que ven su cosecha destruida se sienten avergonzados. Y es interesante que muchas versiones lo han cambiado en desilusionados, porque no entienden el concepto de la vergüenza aquí. Otra causa de vergüenza es un delito que sea descubierto. La reputación, pues, es sumamente importante en esta cultura. ¿Qué piensa la gente? Un acto puede ser vergonzoso o honorable. Un pecado en este tipo de cultura no es problema cuando no se vea. Y hay un dicho, una vergüenza cubierta es perdonada por 2/3 partes. Entonces es importante esconder todo que cause vergüenza. Y mentiras son muy aceptables para ocultar lo sucedido. Y admitir es mal visto. Entonces ya vemos que la diferencia con la cultura de la culpa. ¿Cómo quitar la vergüenza? No hay paralelo con la cultura de la culpa. Una opción es echar la vergüenza a otra persona si es posible. Y muy importante, y se lee mucho en los periódicos, es vengar el acto vergonzoso hasta matar a la persona que causó la vergüenza. Puede ser el asesino de mi hermano, o también si mi hermana ha sido violada, aunque no fuera su propia culpa, yo puedo matar a mi hermana para quitar la vergüenza. Y esto se llama venganza de honor. Y es muy común en países como Egipto, Jordania, Siria y Turquía. También por suicidarse se puede restablecer el honor de un varón. Entonces, pecado, culpa, sí se puede perdonar, pero es imposible perdonar vergüenza. Hay que borrarla por completo. Ahora, la cultura maya o cualquier cultura indígena que tengan ustedes, piensen bien a qué tipo de cultura pertenece. ¿Qué cosas, qué actos se consideran honorables en su cultura? ¿Qué cosas, qué actos se consideran vergonzosas en su cultura? Esto les va a ayudar a entender su propia cultura y a descubrir palabras adecuadas. Tómense un tiempo para pensar o tal vez hablar con los ancianitos para mejor entender su cultura y para descubrir tal vez historias antiguas que explican cómo funciona el honor en su propia comunidad, o la culpa, o el temor. Profundicemos un poquito más en las causas del honor. ¿Qué cosas contribuyen al honor? La primera, obviamente, es la descendencia. Si yo soy de una buena familia, una familia conocida, una familia noble, ya tengo una ventaja porque nací en honor. Si soy rico, tengo más honor que un hombre humilde y pobre. Las personas grandes tienen más honor que los jovencitos.
educación, capacitación y diplomas le dan honor a uno. Hospitalidad también es una fuente de honor. Tenemos a una amiga que viene de Irak y muchas veces estamos comiendo en su casa y nos toma fotos con la comida y nos pregunta, ¿qué comieron con los vecinos? A ver, díganme que mi comida está más rica que la de ellos. La comida y la hospitalidad me da a conocer como una mujer de honor más que ellos. Si mis mujeres, mis hijas y mis esposas se comportan bien, no se meten con hombres, es una fuente de honor para mí. Si me nacen hijos y no hijas, promueve mi honor. Ropa bonita, una actitud sabia en la vida y valor en la guerra también promueve mi honor. La cultura del honor es colectivista. La familia es más importante que el individuo. Entonces, pues, compórtate de tal manera que se conserva el honor de tu familia. Y también la familia es responsable para quitar la vergüenza dentro o fuera de ella. Las personas en una cultura de honor y vergüenza están compitiendo constantemente para adquirir más honor y quitarle honor al otro. No hay mucho honor. Honor es una mercancía limitada, para decirlo así. Y cuando el honor de uno crece, automáticamente el honor de otro mengua, como implica también Juan el Bautista en Juan 3:30. Pero solo se pueden desafiar hombres iguales en honor para quitarse el honor de otro. Hombres que no sean iguales en honor es otro caso y lo vamos a ver luego. Por fin, hay una cosa que suele pasar en las culturas de honor y vergüenza, que las personas evitan asumir responsabilidad, porque responsabilidad puede terminar en vergüenza. Acabamos de ver que no todos los varones son iguales en honor. Solo los iguales se pueden desafiar. Pero si las personas tienen un honor muy diferente, más o menos, se llama la diferencia entre patrón y cliente. No es patrón como nosotros decimos jefe, sino patrón en el sentido de persona con más honor. Ellos no compiten por honor, el patrón y el cliente, porque son de distintos niveles. La relación es jerárquica. El patrón tiene la obligación de proteger y ayudar a sus clientes. En cambio, los clientes trabajan para él, le sirven, honran al patrón y defienden su honor. Entonces, pues es lógico que el honor de un patrón depende de la cantidad de sus clientes. También, honor y vergüenza son muy diferentes para hombres y mujeres. Y desde la perspectiva europea, muchas veces piensan que es un estándar doble. El hombre tiene que ser competitivo, agresivo, y la mujer modesta y casta. Y cuando el honor de una mujer se perjudica, provoca celos con el varón, no con ella. Y el extremo es matar a una mujer violada, porque ella es
causa de una vergüenza insoportable. ¿Cómo es en la Biblia? El país de Israel queda en el Medio Oriente y durante los milenios sí ha habido cambios en la cultura y la cosmovisión, pero estas cosas de la cultura del honor han quedado estables. Y no cabe duda que la cultura israelita era una cultura de honor y vergüenza, principalmente. Ocurre temor, ocurre culpa, pero no es lo más característico. Y esta perspectiva del honor nos ayuda en entender pasajes de la Biblia que son difíciles para europeos. Y yo he vivido muchas veces que árabes o iraníes entienden partes de la Biblia mejor que yo. Y vamos a ver unos ejemplos del concepto del honor en la Biblia. Génesis 30, por ejemplo. A Lea le nace un hijo y dice: esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Pero véase la nota de la Nueva Versión Internacional, cambiaron el concepto de honor que está en el hebreo, porque dice: mi esposa me honrará. Y el traductor cambió esto, porque Zabulón suena como el verbo que significa honrar. Y por el cambio de culturas, también ya dije sobre Joel 1:11, cuando ocurre el concepto del honor en un contexto que es desconocido para el traductor, muchas veces cambia o debilita el concepto del honor. Levítico 19. Delante de las camas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Es la idea que las personas grandes tengan más honor que los jóvenes. Levítico 21. Y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Entonces, una hija adúltera avergüenza no a sí misma, sino a su papá. Y es muy típico para la cultura de honor y vergüenza. Y hay que quitar la fuente de la vergüenza y quemar la hija. Salmo 25. Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían. Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Aquí el trasfondo es la idea del patrón y el cliente. Jehová, como el patrón, está obligado de defender, apoyar y ayudar a sus clientes. Y es el trasfondo de esta petición del salmista. Y hay 600 pasajes más que tratan con honor, vergüenza, infamia y todo. Pasemos a unos términos claves que están relacionados con los conceptos de honor y vergüenza. El primer concepto es lo del celos o de celoso. En hebreo, la raíz aná, muy frecuente en la Biblia. Pero celos es una emoción indigna de Jehová. Nosotros a veces ponemos apodos a personas que tienen demasiados celos y no nos gusta. Pero ¿qué significa en la Biblia? Cuando el honor de un varón está ofendido,
Celos es la respuesta. Es la pasión para quitar el reto y restablecer el honor. También se extiende al honor de tu patrón o de tu cliente. Otro ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. De los 10 mandamientos. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Quiere decir, yo protejo mi honor con energía. Y se explica más en Deuteronomio 32, donde dice, me provocaron a celos con quien no es Dios, y me enojaron con sus ídolos indignos. Quiere decir, los israelitas me ofendieron mi honor, porque adoraron a otros dioses y no a mí. Entonces, pues, chequemos todos estos pasajes en nuestra traducción a ver qué ha pasado, si se ha debilitado o modificado la idea del celos, o si tal vez la palabra para celos que ocupamos nosotros es una palabra algo negativa o que no exprese bien el concepto indicado. En Números 11, Moisés dice, ¿estás celoso por mí? Como quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara. Entonces, Eldad y Medad, Josué está celoso por su patrón, Moisés, porque Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Ellos quieren defender el honor del patrón. Y al revés también, en Joel 2, donde dice, Yahweh se mostró lleno de celos por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Entonces Jehová sintió un celos enorme cuando vio cómo se ofendió, cómo se dañó el honor de sus clientes, los israelitas, en el desastre que vivieron. El otro término clave es Nabal. Es un tipo que vivió en el tiempo de David. Y dice su esposa sobre él, a David, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompañó por todas partes. La traducción necio se repite versión tras versión. Y en hebreo ya hay suficientes palabras que significan necio. Parece que esta misma palabra significa otra cosa. ¿Qué es? Un Nabal es alguien que cometa nevalá. ¿Y qué es nevalá? Es un acto brutal y criminal que viola las reglas básicas de honor y vergüenza, causa un gran enojo público y provoca reacciones extremas. Por ejemplo, violación en Génesis 34 lleva a la matanza en Siquem. Una infracción de la hospitalidad y la violación de una mujer en Jueces 19 lleva a una guerra. La infracción del anatema por Acán, que robó de las cosas dedicadas a Jehová, llevó a la derrota de un ejército. La violación de una hermana por medio de Amnón llevó a un homicidio. Entonces la nevalá va mucho más allá de la necedad. Y sugerencias para traducir serían
para Nebalá: oprobio, infamia, acto vergonzoso, crimen que causa vergüenza. Y para Nabal: paleto, bruto, palurdo, desvergonzado. Ahora, para terminar, busquen en su traducción para responder las siguientes preguntas. Hay pasajes donde la idea del honor o honrar se haya perdido en su traducción. Respondan la misma pregunta con vergüenza y avergonzar. Busquen también si su traducción refleja con fidelidad lo que hemos aprendido con respecto a celos y celoso. Y por fin, ¿cómo tradujeron ustedes el concepto de Nabal y Nebalá en los contextos diversos? Hermanos traductores, espero que esta presentación les ha ayudado para profundizar más en el trasfondo cultural de la Biblia, para mejorar su traducción y su entendimiento de la Biblia. Que Dios les bendiga.